Hola, ¿qué tal? Les saluda la profe del Rincón. Esta vez estamos en la segunda parte del estudio del análisis del poema a Roosevelt, escrito por Rubén Darío. En el video anterior estuvimos hablando un poco acerca del autor y de quién fue Theodore Roosevelt y de sus políticas internas y externas. Y bueno, esto nos va a ayudar a entender el poema una vez que lo leamos. Pero el poema, como les decía en el video anterior, es bastante complejo. Hace muchísimas alusiones a muchísimos personajes históricos, bíblicos y personajes indígenas, personajes que fueron escritores también importantes en la literatura. Y bueno, para poder saber por qué cita, por qué alude a estos personajes Rubén Darío, pues hay que ver qué hay detrás de estos personajes. Y de esto se trata este segundo video, de ver las alusiones, de ver quiénes son y por qué alude a ellos, ¿verdad? Bueno, empezamos. Y empezamos con la primera, que es acerca de Whitman Walt, que fue un escritor estadounidense. Y bueno, una de las características de este escritor es que él celebraba la libertad y la dignidad de los individuos. Él alababa precisamente la democracia y pues la libertad del ser humano. Entonces, pues por esa es una de las razones que lo menciona, y bueno, también por ser estadounidense. También menciona a George Washington, que como todos saben fue el primer presidente de los Estados Unidos y que bueno, pues él fue, entre las muchas cosas, pues también fue comandante en jefe de cuando fue la Revolución Americana, y pues se le llama el padre de la independencia de este país, el padre de los Estados Unidos, ¿no? También menciona este personaje bíblico Nimrod. Nimrod es mencionado, me parece que es en el Génesis, cuando se está construyendo la Torre de Babel. Nimrod es uno de los líderes que hace que se empiece a construir esta torre. La Torre de Babel representa la fuerza, el poder humanos, ¿ok? Y bueno, también el desafío a Dios, ¿no? Es desafiante porque ellos quieren construir una torre tan alta que llegue a donde está Dios, a donde está Él, y representa la soberbia humana, ¿no? Y bueno, en esa parte de la Biblia se menciona que Dios destruye esa torre y que les da diferentes idiomas, diferentes lenguajes a los que están ahí, de tal manera que no se puedan entender entre ellos, ¿no? Bueno, pues es una representación alegórica también de los Estados Unidos, ¿no? Multicultural, creciendo, imperialista y bueno, poderoso también. Vemos también que hace alusión a León Tolstoy, que fue un novelista ruso, un filósofo considerado uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Y bueno, él tenía creencias pacifistas. Y bueno, también pues es un poquito interesante porque pues era ruso, ¿no? Y lo menciona Rubén Darío en el poema. Seguimos con las alusiones. También menciona en el poema a Alejandro el Grande, que como todos saben, los que han cursado ya clases de historia, fue rey de Macedonia y antiguo conquistador de Asia. Y bueno, pues los logros que él hizo, las grandes batallas, fue un guerrero expansionista, ¿no? Conquistador. Y pues también hace referencia como a Estados Unidos, ¿no? Expansionista, conquistador, buscando expandir su territorio, destino manifiesto, doctrina Monroe y todas esas ideologías que manejaba Estados Unidos para expandirse. Luego también menciona al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor también aparece en la Biblia y fue un rey de Babilonia, la antigua Babilonia, que ya no existe, que se dice geográficamente estuvo ubicada donde está hoy Irak. Y bueno, se dice que el rey Nabucodonosor era un rey que se exaltaba a sí mismo, que tenía tanto poder, y bueno, tuvieron
varias guerras y peleas, incluso está en el libro de Daniel donde se menciona, y Daniel, que era un hebreo en tierra de Babilonia, pues está bajo las órdenes de Nabucodonosor, y bueno, una historia larga, corta, pero lo importante aquí, el punto importante es que Nabucodonosor se exaltaba a sí mismo y era un rey muy poderoso. También menciona Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un escritor francés que uno de sus, bueno, tiene muchas obras, pero una de las más famosas son la obra de teatro Los Miserables, que es pues internacionalmente conocida. Y bueno, ¿qué tiene de interesante Víctor Hugo y por qué lo menciona Rubén Darío? Bueno, porque Víctor Hugo, escribió en contra del presidente Ulysses Grant y simbólicamente lo llamó, le dijo, las estrellas son vuestras, las estrellas te pertenecen, ¿no? Cuando Ulysses Grant visitó París, él simbólicamente lo dijo, bueno, refiriéndose a las estrellas que están en la bandera de Estados Unidos, pero también al vasto poder que Estados Unidos ejercía como representando alegóricamente dueño del cielo y dueño de la tierra, ¿no? Dueño de la bóveda celeste, las estrellas te pertenecen. Entonces es como cierta ironía que se ve aquí, ¿no? Bueno, seguimos con las alusiones. También es Hércules. Hércules es otro personaje famoso que menciona en su obra a Roosevelt, Rubén Darío. Y bueno, sabemos que Hércules fue un héroe griego famosísimo por su fuerza y su coraje y su valentía, ¿no? Entonces, aquí vemos un poquito de la admiración que se le tiene a Estados Unidos porque se le exalta su fuerza y su poder, ¿verdad? También menciona a Mamón. Mamón es un término que se usa en la Biblia, bueno, en el Nuevo Testamento, donde se habla de no servir a Mamón, que es en las escrituras se refiere al Dios de la riqueza, al Dios de lo material, que precisamente Estados Unidos, y aquí también vemos una paradoja, Estados Unidos es muy creyente, es un país cristiano, que se reconoce como un país cristiano y creyente, pero a la vez un país capitalista donde la riqueza, el gusto por lo material es pues hasta cierto punto excesivo, ¿no? Y ahí es donde ya se veía en la época de Rubén Darío, pues ahora en nuestra época se ve todavía muchísimo también, ¿verdad? Uno de los personajes indígenas que menciona en su poema es Netzahualcoyotl, que fue un rey de Texcoco en México, en el México precolombino, y bueno, hablaba náhuatl y hizo una alianza con Tenochtitlán en lo que hoy conocemos como en México moderno como Teotihuacán, y bueno, es un rey del Imperio Azteca, que también aquí pues es un imperio, el Imperio Azteca, que fue derrotado por los españoles, y lo menciona como cuando se está refiriendo al pueblo indígena, ¿no? En su poema. Otra alusión que hace es a Bacchus. Bacchus en la religión romana y su mitología es el dios del vino. Representa no solamente la intoxicación del poder del vino, sino también sus influencias sociales, ¿no? Y los beneficios que tiene socialmente esto. Entonces, Baku representa aquí también la influencia, el poder de la influencia que tiene Estados Unidos, y bueno, también el hecho de que es una deidad que tiene que ver con la agricultura, y sabemos que Estados Unidos la mayor parte de su riqueza la hizo a través de la agricultura también, ¿no? Después vino la industria y todo eso. Otro personaje que menciona es Pan. Lo menciona como con la palabra pánico, pero se refiere a otro dios griego del bosque, de las pasturas, de los grandes rebaños, y representado por una cabeza de cabra con cuernos. Bueno, es una cabeza de hombre, pero con cuernos y con patas de cabra, y bueno, hace alusión a eso también precisamente por las grandes
pasturas y los grandes terrenos agrícolas que tiene Estados Unidos. Otra, y tenía también en ese momento, otra alusión es la Atlántida. La Atlántida es una legendaria ciudad griega que se supone desapareció debajo de el agua y bueno, también era una civilización que floreció, que tenía mucha riqueza, mucho intelecto y pues hace alusión también a ciudad Rubén Darío. Bueno, seguimos con las alusiones. Hace alusión al filósofo griego Platón, que Platón enseñaba su mayor enseñanza, bueno, entre muchas de las antiguas civilizaciones. Él tiene un libro que se llama La República y bueno, se hizo libro de sus escritos y ahí establece las formas de gobierno que muchas naciones han tomado de las enseñanzas de Platón y bueno, también pues lo menciona en su poema. Otro que menciona de los grupos indígenas es a Moctezuma, que sabemos que Moctezuma era el emperador azteca que estaba a la llegada de los españoles y que fue derrotado por los españoles y que se le conoce por haber también crecido bastante su imperio azteca a base de fuerza, a base de sacrificar a sus rehenes, a sus cautivos de otros grupos indígenas. Se le conoce también por haber, bueno, entre las cosas buenas y malas, sofocaba rebeliones de pequeños grupos indígenas obviamente los sacrificios tenían que ver con su religión también, pero también su vasta conocimiento en cuanto a la forma de gobierno, tenían sus grandes mercados. Cuando llegaron los españoles se sorprendieron de lo bien manejada que estaba económicamente hablando el gran imperio azteca, ¿no? Bueno, otra alusión es al imperio inca que hace, refiriéndose también otra vez a los indígenas. Recuerda que los indígenas que menciona Rubén Darío son de todas las imperios precolombinos que existían, ¿no? Los incas, los aztecas y los personajes que pertenecían a estos grupos indígenas. Entonces, los incas también fue un gran imperio muy conocido por su conocimiento en ingeniería, conocimiento en ciencia y que bueno, también fueron derrotados a la llegada de los españoles. Otro personaje es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue otro emperador azteca, el último emperador de hecho, y que se le conoce a él, se le recuerda a él por su bravura y su valentía cuando fue torturado por los españoles. La pregunta decía, ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas? Que se atribuye esa frase diciendo, aguantando la tortura, el dolor al que se estaba sometiendo con los españoles y mostraba esa valentía, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a hacer las alusiones. En un próximo video, un tercer video, vamos a ya analizar el poema, lo vamos a leer y vamos a ir parte por parte. Ya con este conocimiento que tienes, creo que va a ser mucho más fácil entender esas alusiones, por qué las hacía y qué estaba tratando de decir Rubén Darío. También obviamente vamos a evaluar y analizar la parte literaria, ¿no? Los recursos estilísticos y bueno, pues nos vemos en el siguiente video.